Hola, muy buenas. Vamos a empezar a ver el tema de la escultura en el románico, ¿vale? Voy a intentar ir rapidito, ágil, para que el vídeo no salga demasiado largo, ¿de acuerdo? Venga, empezamos. Es la segunda parte del tema, queda una más. Escultura en el románico. Lo que vamos a ver en este montaje que os he preparado son, por una parte, la escultura exenta y por otra parte, los relieves. Ya veremos lo que es la escultura exenta porque a algunos se os habrá olvidado. Primero, tenéis que situaros en los siglos 11 y 12, ¿vale? Aquí a la izquierda os he puesto, por ejemplo, estos serían ejemplos de relieve y aquí estaría un ejemplo de una escultura exenta, o de bulto redondo, que así es como se llama. Venga, seguimos para adelante. La finalidad de la escultura románica. Aquí tenéis, son dos finalidades. La primera de ellas, la finalidad didáctica. ¿Por qué? En este momento la Iglesia es la que tiene más poder. Entonces va a utilizar el arte como una forma de hacer llegar el mensaje del Evangelio. Como en esta época la gente no sabe ni leer ni escribir, la Biblia además está escrita en latín, pues la única manera que tienen las personas de enterarse un poco de cuál es el mensaje de Jesús es a través de las imágenes que ellos veían sobre todo en las iglesias. Por eso se dice que tiene una finalidad didáctica. A través del arte la gente aprende lo que dice la Biblia. Ejemplos, aquí tenéis un par de ellos. Por ejemplo, aquí tenéis un relieve de la Anunciación, en el momento en el que Gabriel, el ángel San Gabriel, ¿no?, le comunica a la Virgen que está embarazada o que se va a quedar embarazada de Jesús. Aquí tenéis un ejemplo de un capitel donde está la resurrección de Lázaro. Y luego, otra finalidad decorativa. Solo tenéis que mirar esta imagen y os vais a dar cuenta de una cosa. Y es que los relieves van a ocupar todas las fachadas y todos los muros de las iglesias románicas, ¿vale? Tanto a nivel externo, en la parte externa de los edificios, como en la parte interna de los edificios, siempre tiene esa finalidad de decorar. Sigo para adelante. Los temas. El tema principal, desde luego, los temas religiosos. Y ahora una característica que tenéis que tener también muy en cuenta. ¿Por qué? Porque la escultura románica no busca la belleza, a diferencia de lo que hemos visto en Grecia y en Roma, ¿no?, que sobre todo eran esculturas más o menos realistas, que pretendían transmitir emociones, que estaban llenas de movimiento. Aquí no preocupa la belleza. Como no preocupa la belleza, pues tampoco preocupan las proporciones de las imágenes. Si os fijáis aquí, esta es Eva, ¿no?, está adaptada a lo que es el capitel en el cual este relieve pues ha sido esculpido. Entonces, si en un momento determinado la figura se tiene que hacer más chiquitita, más grande, más alargada, inclinarse para adaptarse al capitel, pues así se hará. En el ejemplo aquí de la derecha, que es un tímpano de una iglesia románica, lo que veis es cómo se produce el fenómeno del horror vacui. Horror vacui es muy sencillo, significa que van a intentar aprovechar todo el espacio posible para decorar. Es decir, se va a intentar que no se quede ningún espacio libre de ninguna fachada o muro sin ser decorado, porque se entiende que todo espacio puede ser utilizado con esa finalidad didáctica de la que os vengo hablando. En este caso, pues como veis, las figuras se han ido disponiendo, ¿no?, a lo largo de estos arcos que rodean el tímpano central, de manera que se ha cubierto todo el espacio posible. Sigo para adelante. Materiales, tres principalmente. Las figuras se harán en madera, las figuras se harán en marfil o las figuras se harán en piedra. Madera y marfil normalmente para las esculturas que son exentas, ¿eh? Y la piedra sobre todo para temas de relieves, aunque en este caso se trate de una escultura exenta hecha de piedra. Avanzamos. Las representaciones más habituales. Bueno, en este caso he elegido lo que son los dos modelos estándar, ¿no?, más frecuentes, que son los Cristos y las vírgenes. Vamos a ver primero cómo se trata el tema de los Cristos y luego el tema de las vírgenes. En el caso de los Cristos he escogido dos ejemplos hechos en diferente material. En el Cristo de Bayeux, bueno, esto es una escultura hecha en madera y es exenta o de bulto redondo. Aquí es donde os he recordado la definición, ¿vale? Una escultura exenta o de bulto redondo es aquella que está esculpida por todos los lados, de manera que se puede observar desde cualquier punto de vista. Esto es algo que en los relieves no puede pasar porque lógicamente al estar adosados a la pared, pues la parte trasera no había que trabajarla. Aunque alguno sea predominante. ¿Qué significa esto? Significa que cuando tú miras siempre una escultura exenta, normalmente, acordaos por ejemplo de las esculturas griegas o romanas, tú le podías dar la vuelta completa y toda la parte de atrás era también digna de ser admirada.
En el caso de la escultura románica no sucede eso, porque aunque sean esculturas exentas o de bulto redondo, están pensadas realmente para tener un solo punto de vista. Ese punto de vista lógicamente será el frontal. Las partes traseras o laterales pues no tienen mucho valor. Vamos a ver cuáles son las características de los Cristos. Cristo de Bayo. Primero, ausencia de dolor. Fijaos en el rostro. Parece que está dormido, está tranquilo. Pensad que Cristo supera la muerte. El Cristo que interesa transmitir es un Cristo poderoso que ha resucitado. Por lo tanto, no tiene ninguna expresión de dolor en su cara. Lo comparamos con el siguiente, que es este Cristo de marfil, ¿vale?, de don Fernando y doña Sancha de León. Fijaos la expresión de la cara, los ojos abiertos, está perfectamente vivo y muy tranquilito. Apoyado sobre los dos pies. Aquí no se ve demasiado bien. En este caso os he puesto aquí un aumento de imagen para que veáis que efectivamente es así. Se apoyaban siempre sobre los dos pies, sobre una supuesta madera que también se labraba. Aparece rígido, simétrico, derecho, efectivamente. Se supone que Cristo en la cruz estaba ya vencido, ¿no?, por el castigo que había recibido y tendría que estar pues mucho más retorcido. Sin embargo, nada. Rígido, simétrico y muy derecho. En el caso este, fijaos, exactamente igual. La única diferencia es que aquí inclina un poquito la cabecita hacia su derecha, pero igual de rígido que el anterior. Aparece tranquilo, muy sereno, ya lo hemos explicado. En este caso he puesto aquí vestido con una túnica porque no es algo que tenga que ser así siempre, ¿vale? Esto es una imitación de los modelos que se hacían en Oriente de los Cristos crucificados. Y bueno, pues como son esculturas policromadas, pues muchas veces pues se aprovechaba y también se decoraba la túnica del Cristo crucificado. Cristo no fue crucificado con toda su túnica, lógicamente. Pero fijaos que cuando el Cristo está crucificado solamente con el sudario, lo que es el tratamiento de la anatomía del cuerpo pues tampoco interesa mucho. No están, por ejemplo, especialmente bien talladas los músculos, no aparece ni siquiera la herida, por ejemplo, de la lanza. Nada que ver con las esculturas barrocas que tenían que haber salido este año en Semana Santa, ¿vale? Bueno, pues estas son las características de los Cristos. Vamos con las vírgenes. ¡Hala! Aquí tenéis dos ejemplos. También se consideran esculturas exentas o de bulto redondo. Algunas características que sean comunes. La primera y más importante, bueno, pues que están esculpidas para ser vistas de frente. Claramente lo que nos interesa es la parte frontal. La parte trasera apenas está trazada. Características, las mismas que los Cristos, rígidas, frontales, hieráticas. Una vez más se vuelve a la misma idea. No interesa en absoluto que la escultura se convierta en una expresión artística que transmita emociones humanas. Como son figuras religiosas, son figuras que están al margen de los sentimientos humanos. Por eso están siempre muy tranquilas y lo que expresan es absoluta seguridad y absoluta serenidad, ¿vale? No conmueven porque tengan expresiones de dolor. Si acaso te conmueven es porque tú dices, ostras, qué frialdad, ¿no? Qué poder tienen estas figuras, ¿no? Características, las mismas que los Cristos, muy rígidas, frontales y hieráticas. Hieráticas porque es que no se mueven. Fijaos, ¿no? Parece, iba a decir que parecen estatuas, claro, es que son estatuas. Correcto, están absolutamente quietas, no hay ningún movimiento en la figura. Normalmente las vírgenes solían llevar una manzana en la mano, recordando el mito de Adán y Eva, y luego una cosa que es curiosa es que no hay una relación con el niño, por ejemplo, como lo haría una madre. Si cualquiera de vosotros busca en internet, por ejemplo, ejemplos de descendimientos de la cruz, ¿no?, como la Piedad, que es tan conocida, por ejemplo, de Miguel Ángel, ¿no? Pues ahí tú ves que Cristo ha fallecido y lógicamente la madre está deshecha, ¿no?, porque está llorando la muerte de su hijo. Hay una comunicación entre madre e hijo. En el caso de las figuras románicas eso no existe, no hay comunicación entre ambos. Otros datos. El niño parece mucho mayor, sí, parece que tiene 14 años. Mira este que bien peinado. No es para nada un niño pequeñito, ¿no? Todo lo contrario. Y además, claro, como es Cristo, levanta su mano y está bendiciendo a toda la humanidad, aun siendo tan pequeño. ¿Qué expresa así? Pues que él es de una naturaleza diferente, es de naturaleza divina, ¿vale? Normalmente también es verdad que al niño se le suele colocar con algún símbolo religioso en su mano izquierda, mientras que con la derecha bendice a la humanidad. Venga, sigo para adelante. Vamos a ver, no os preocuparos. ¿Qué pasa aquí? No he querido en el tema de arquitectura meteros toda la terminología, pero es verdad que en las iglesias románicas
las portadas son muy importantes, ¿vale? La puerta de entrada a la iglesia es muy importante y se suele tratar con un especial cuidado. Entonces vamos a ver en un esquema con una foto al lado cuáles son los elementos que componen esas portadas de las iglesias románicas. Vamos a hacerlo siguiendo un esquema para que veáis que es sencillo y muy lógico. Por una parte, esta es la puerta, digamos, original y este es el esquema. Una columna central que divide la entrada como en dos partes, ¿no? Una especie de entrada y salida. Esta columna central se llama parteluz. Normalmente solía incluirse aquí el personaje de Jesucristo, parteluz. Si seguimos un poquito más arriba, pues llegamos al dintel, que es esta estructura que soporta, digamos, todo lo que es la arquería superior, ¿no? Con el tímpano y arquivoltas que vamos a ver ahora. Parteluz y dintel. A derecha y a izquierda se colocan unas pequeñas columnas que se decorarán de muchas maneras, ahora lo veremos, que se llaman jambas. Esto que está aquí. Voy a coger el puntero láser si queréis, pero yo creo que con esto se ve mejor. Con esto, ¿vale? Que se llaman jambas. Las jambas son estas columnitas. Y ahora, cuando la columna termina, aparece un arco que va rodeando todo el tímpano. Estos arcos que son estrechitos, ¿vale? Es lo que se llama una arquivolta. Claro, se llama arquivolta porque es un arco que da la vuelta. Arquivolta. Y en el centro estaría el tímpano, que es un término que ya conocéis y que vimos en los templos tanto griegos como romanos. Parteluz, con el dintel, las jambas, arquivoltas y la escena principal siempre en el tímpano. Otro detalle de las iglesias románicas que yo creo que deberíais conocer, ¿vale? Que son los claustros. Vamos a ver qué es un claustro. Tenéis que pensar una cosa. La mayoría de las iglesias románicas se construían no solamente para que la gente fuese, digamos, los oficios religiosos. Muchas veces son centros donde están los monjes viviendo, ¿no? De las diferentes órdenes. Pues yo sé, de la orden a lo mejor de San Benito, ¿no? Entonces, esa comunidad religiosa vive dentro de un monasterio. Dentro del monasterio no solamente estará la iglesia, también hay un montón de dependencias. Por ejemplo, una sacristía. Por ejemplo, una sala donde los monjes trabajaban. Puede haber también una sala que es la sala capitular donde ellos se reunían, los monjes, no, para establecer las normas y ver si alguno se estaba saliendo del plato o si se estaban cumpliendo realmente las reglas que tenían todos que cumplir. Estaban las cocinas y también se disponían para ellos y para sus paseos y sus meditaciones unos jardines que son preciosos. De hecho, a mí en las iglesias románicas, siempre que he podido entrar en una, busco el claustro, porque son como jardines que están muy bien cuidados y que transmiten una paz estupenda y maravillosa, ¿vale? Vamos a ver algunos ejemplos que he puesto aquí. Bueno, esto sería un poco la estructura, ¿vale? De un monasterio. Fijaos, aquí estaría la iglesia, por supuesto, cruz latina, ¿no? ¿Os acordáis? La nave central, las naves laterales, el transepto, el crucero, lo que era el ábside, ¿vale? Por aquí estarían las dependencias, en este caso, pues fijaos, ¿no? Estaría la cocina, estaría también la sacristía, la sala de los trabajos, en fin, y esto sería el claustro. Los claustros suelen ser grandecitos. Aquí a la derecha os he puesto dos ejemplos de claustros que tenemos en España que son una preciosidad. El primero es el del monasterio de Silos, que está en Burgos, que si podéis desde luego tenéis que ir a verlo. Sería muy largo de contar, pero bueno, yo simplemente aquí me dedico a aconsejar que si algún día vais a Burgos, pues que vayáis al monasterio de Silos. Y luego este que está en Jaca, que es el claustro de San Juan de la Peña, que es muy bonito porque es un monasterio que está en la montaña, incrustado dentro de la propia montaña. Claro, el claustro al final se ha quedado muy al aire libre y en Jaca hace bastante frío y está algo más deteriorado y está menos cuidado. Pero solamente por la ubicación merecería la pena que lo vieseis. Vale, sigo. Portadas de las iglesias románicas. Vamos a ver qué es lo que hay en cada una de esas partes que hemos descrito antes. Vale, la parte más importante sin duda es el tímpano, que es lo que está encima del dintel. Creo que os acordaréis, ¿no? Esta parte de aquí. Lo que está en la imagen es esto, el tímpano. ¿Cuál es la representación más habitual en el tímpano? El personaje de Cristo, claro. ¿Quién va a ser? Siempre aparecerá enorme, mucho más grande. Y se suele introducir en una estructura que es esto que está aquí, ¿vale? Que estoy rodeando ahora mismo, que tiene así como forma de huevo, que se llama mandorla. Lo pongo porque luego cuando veáis los documentales de pintura vais a ver que normalmente las figuras importantes siempre se dibujaban dentro
de una mandorla. Alrededor, ¿qué es lo más frecuente? La representación de los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que por cierto aquí lo he puesto con minúsculas, se me ha escapado, disculpen. ¿Vale? Cada uno de ellos simbolizado, ¿no? A lo mejor pues con un animal, ¿eh? Porque cada evangelista siempre tiene un animal asociado. Por ejemplo, si vais a Venecia, ¿no? A la plaza de San Marcos, lo que vais a encontrar es un león. Luego cada vez que veáis un león, pues ya sabéis que se está refiriendo a ese evangelista, a Marcos, que además es el evangelista más antiguo. En el primer evangelio que tenemos lo escribió él. Vale, pues nada, sigo para adelante. Esto es el tímpano. Esto lo he puesto para que veáis que el horror vacui del que hablábamos a veces llega a límites insospechados. Fijaos que cómo está construido, ¿no? Cómo está labrado este tímpano, los relieves que tiene. En este caso lo que se ha hecho es que se han puesto como 3 escenas distintas en frisos diferentes. Cada una de ellas te va contando una historia distinta. Aquí también me interesa que veáis cómo se adapta a lo que es la estructura arquitectónica a la escultura. Entonces fijaos, por ejemplo, estos bichos malévolos, ¿no? Que están aquí, que simbolizan pues el pecado, la gula, la lujuria, el egoísmo, todo lo que es malo, pues se representa pegadito a lo que es la estructura del arco y por lo tanto pues tienen que inclinarse para respetar la forma que tiene. Vale, pues esto que es el tímpano de la iglesia de Santa Fe de Conqués es un buen ejemplo, primero, de lo complicado que a veces llegaban a ser los relieves de los tímpanos y luego recordaros que estas cosas se policromaban, ¿vale? Se hacían en color. Sigo para adelante. Los últimos detalles. ¿Qué hacemos con las arquivoltas? ¿Cómo las podemos encontrar? Pues mira, nos las podemos encontrar de 3 maneras. Cuando las iglesias son pequeñitas, fijaos esta por ejemplo, ¿no? Que no tiene ni tímpano, nada más que tiene lo que son las arquivoltas y las jambas, pues a lo mejor te puedes encontrar con que las arquivoltas no están decoradas. ¿Qué es lo más frecuente? Que se alterne. Ven, aquí abajo lo tenéis. Que se combinen motivos figurativos y geométricos, ¿veis? Como por ejemplo pasa aquí, o como por ejemplo pasa aquí, y luego se vayan intercalando pues personajes de la historia sagrada o personajes simbólicos, algunos de ellos muy maléficos, porque la iglesia en este momento estaba continuamente recordando al ser humano el tema del pecado, de que había que ser bueno y que Dios te está mirando y que hay que temerle mucho, ¿vale? Esto sería otro ejemplo donde se ve, creo, bastante bien cómo las arquivoltas han sido decoradas y cómo todos los relieves se adaptan a la forma de la arquitectura. Y el tema del horror vacui, que aquí sin embargo ha quedado vano, pero aquí está muy cubierto. Termino. Columnas y jambas, ¿cómo se decoraban? Bueno, pues vamos de lo más sencillo a lo más complicado. Lo más sencillo, bueno, pues lo habéis visto en la imagen interior, ¿no? Hay jambas que simplemente son columnas con el fuste liso, no tienen ningún tipo de tratamiento. En otras ocasiones, pues te puedes encontrar con que las jambas, pues en este caso, ¿no? Pues sí han sido retocadas, han sido labradas, son fustes a lo mejor estriados, ¿no? Si miráis aquí a la derecha, veréis cómo llega incluso a combinarse el hecho de que en la parte inferior se coloquen, esto es frecuente, a lo mejor columnas con fuste liso y luego capiteles que sí están adornados, encima se colocan pues, a los discípulos, ¿no? Se colocan a los apóstoles, personajes digamos de la historia religiosa y luego ya cada uno de ellos da pie a su arquivolta correspondiente. Esto sería una portada de una iglesia románica donde están todos los elementos muy bien tratados y muy bien cuidados. Fijaos, cómo las jambas y columnas están perfectamente combinadas con dos tipos de representación y de decoración totalmente distintas. Y en el centro, por supuesto, el parteluz, con la figura de Cristo. Vamos a terminar. ¿Dónde más te encuentras relieves? Te los encuentras en los capiteles de las columnas. Si os fijáis, en el caso de los claustros, tiro para atrás, todos los capiteles siempre están decorados. Entonces, los relieves en capitel son siempre también una fuente de información muy valiosa para la historia del arte, para ver qué es lo que interesaba a los artistas, qué se pretendía transmitir. Ya está en la última diapositiva. Os he puesto, por ejemplo, a la izquierda, escenas de la Biblia en los capiteles. Aquí está la boda de Caná, ¿no? Cuando Cristo convierte el agua en vino, escenas de la vida de Adán y Eva. Nos podemos encontrar escenas del bautismo de Jesús, pero fijaos cómo se aprovecha el espacio, para que cuando el capitel termina, lo que es el cimacio, que es la parte ya sobre la cual se deposita pues, el dintel o los arcos, ¿no? Perfectamente encajen dentro de la forma del capitel.
Igual aquí, en la huida de Egipto, se ve claramente, ¿no?, a la Virgen, con el niño, en la borriquita, y luego como para completar, digamos, lo que es la estructura del capitel, pues se introducen a lo mejor relieves decorativos vegetales, ¿no? Y luego aquí a la derecha, pues todos los símbolos de figuras que acechan y que pretenden infundir el miedo a Dios, que esto es algo muy frecuente en el románico, ¿eh? Al pueblo decirle cuidadito con lo que estás haciendo, que Dios te está mirando, ¿eh?, y que la vida está llena de pecados y de posibilidades de que tú te vayas por el mal camino, ¿no? Todos esos pecados, todas esas tentaciones, pues muchas veces para representarlas se utilizaban este tipo de figuras que estáis viendo aquí a la derecha, ¿no?, que simbolizan todo ese mundo pecaminoso y al que todos tenemos que mirar para otro lado y no hacerle nunca ningún caso, ¿vale? Bueno, pues ya está, relieve en capiteles, aquí se termina. Os voy a poner las actividades para que las veáis, que las tengo aquí ya preparadas. Eso es, estas son las actividades. Como siempre digo, empezad si queréis en un archivo nuevo, no tenéis por qué utilizar esto por aquello de que muchas veces ponerle el nombre a los numeritos esto pues es complicado, ¿vale? Son 12 preguntas cortitas y si habéis visto el vídeo no vais a tener ningún problema para resolverlas, ¿de acuerdo? Bueno, pues escultura visto así muy rápido para que el vídeo no sea muy largo, y luego ya la semana que viene vemos el tema de pintura y el tapiz de Vallès, que aparecen los apuntes, pero yo he reducido un poquito simplemente para que lo conozcáis, ¿vale? Venga, pues mucho ánimo y hasta luego.